Tedesco expresa que se asume superado el falso dilema del conocimiento que requiere un docente para cumplir su función. No está en discusión si debe ser especialista en la disciplina que enseña, el qué y para qué, o en los modos, el cómo se enseña, sino que ambos indispensablemente e íntimamente relacionados. El oficio de aprender implica enseñar los contenidos fundamentales de un campo del conocimiento conjuntamente con habilidades cognitivas y estrategias para aprender los contenidos, participando de los procesos de producción y desarrollo. El buen cocinero enseña a cocinar, muestra cómo se cocina, no da un manual de instrucciones, contagia el arte. Cuando se produce el contagio, entonces uno ya sabe cocinar, de memoria. Ya sabe cuánta sal es una pizca. Ya sabe lo que significa en la práctica una cucharada de azúcar. O remover cuidadosamente. Cosas que no puede explicar un manual de instrucciones. Lo sabe implícitamente, de memoria, tal como lo expresa José Luis Pardo. Tuve el honor de que Silvia Bonet me diera clases de literatura latinoamericana. No solo se me abrió la cabeza en un millón de pedacitos y caminos, sino que ella me dijo, vos tenés que ser docente, tenés que estudiar lengua. Me leía, era una docente que leía a la gente. Sabía qué libro para qué persona, sabía qué recomendar para leer y que se te mueva la estructura de la corteza cerebral junto con el alma entera. Tomé tantas notas de sus clases y amé sus gestos pedagógicos, su voz arrabalera, solo su voz era así, gastada y tanguera, porque su lenguaje plagado de metáforas y su claro posicionamiento ideológico contagiaban su pasión por las letras, por enseñar y compartir todo el universo que ella ya había explorado. Leí los libros que ella me presentó y me vinculé con el aula desde otros lugares. Antelo planteaba que un profesor es alguien que tiene algo para enseñar, pero además lo enseña. Si bien todos tenemos algo para enseñar, no todos hacemos de la enseñanza un oficio. En este sentido, asumimos que la responsabilidad de enseñar, de educar, es algo a lo que un país no puede renunciar. Los no negociables de la docencia serían todo aquello inherente al compromiso con la formación, con el acto y la acción de pasar algo a alguien. La educación, como la cocina, exige un equilibrio delicado, elegir sus ingredientes, combinar sus sabores y adaptarse al contexto. Hoy, en esta metáfora culinaria, seguimos preparando un alimento con reflexiones de Perela y de Tedesco, Aberbuch y Zacarías, quienes destacan que la educación democrática es como una receta compartida. Requiere participación, diálogo y propósito colectivo. Educar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. Para Antelo, en educación, el que manda siempre es el otro, y la debilidad está del lado del profesor, porque no somos amos de los efectos de lo que enseñamos, y por esta razón, en el centro de la cuestión educativa, debemos ocuparnos del oficio. Mería expresa que no podríamos trabajar por los estudiantes más que con los profesores. Enfatizar el valor de la transmisión es comprometerse con el oficio y focalizarse en la manera en la que uno hace su trabajo, las estrategias didácticas que lo hacen posible y básicamente el producto o los productos del trabajo. El compromiso no es por y para los estudiantes, desde la caridad, el sacrificio, la vocación docente, sino que siguiendo a Alia y a Antelo, entendemos el producto del trabajo del educador como una obra. Para empezar, necesitamos los ingredientes fundamentales. Una pizca de autoridad bien entendida. Pierella nos dice que la autoridad no se impone, se construye en el vínculo como el caldo base que une todos los sabores. Unas cucharadas de experiencia. Sin práctica, ninguna comida logra consistencia. En este guiso pedagógico, el sabor no depende solo de los ingredientes, sino de cómo se combinaron, de quiénes participaron y de los aprendizajes que ocurrieron durante el proceso. La autoridad no debe ser rígida, como una receta inflexible. ¿Se puede alterar el orden? ¿Cambia el resultado? ¿Lo logrado? Según Pierella, el desafío del docente es ser una figura orientadora que inspire confianza,
no un tirano que imponga su sazón. Recupera esa experiencia de libertad tan bien transmitida en el orden de la sensibilidad del vínculo educativo, combinada por el rigor y experiencia del aprendizaje por la disciplina adquirida por el discípulo. Nos cuenta Carly. Primero encendemos el fuego del diálogo. Como dice Tedesco, una pedagogía democrática implica compartir saberes, reconociendo que todos los actores tienen algo valioso que aportar. La educación, al igual que la cocina, requiere de ingredientes esenciales: paciencia y, sobre todo, un toque único de quien la realiza. Imaginemos hoy que el aula es una cocina y que la enseñanza y el aprendizaje es un guiso en preparación. Tomemos de base las reflexiones de Pierella respecto a los vínculos y experiencias para darle profundidad a nuestra receta. Ingredientes como la diversidad de verduras, las carnes y las legumbres. Sabores de la pedagogía: aceite, experiencia, principio de alteridad. Provenzal, trabajo colaborativo y pedagogía emancipatoria. Cebolla, ambiente didáctico, tecnologías, recursos y sus efectos. Pimentón, despertar el pensamiento crítico y reflexivo. Ají, autoridad pedagógica que debe construirse con respeto y reconocimiento mutuo. Limón, toque ácido de aquello que no gusta tanto, aquello que ayuda a que se concentren los sabores. Miel, innovación, un toque de dulzura y empatía. Pimienta, saber disciplinar, una representación que se produce entre un contenido social y la forma de expresarlo, muy asociado a la sal. Sal, principio de pasión, toque personal, posicionamiento político que habilita, da lugar al cambio, el paso a la acción. Deja una huella, una marca, un rastro, una herida. Esta preparación no es solo un plato, sino una experiencia compartida. La pedagogía, como la cocina, debe buscar que todos se sientan parte de algo significativo. Tedesco y sus colegas insisten en que el acto educativo no se trata solo de transmitir información, sino de formar ciudadanos críticos y comprometidos con su comunidad. La educación democrática es como una cocina abierta. Todos son bienvenidos a aprender, participar y aportar. Como señala Tedesco, construir una educación inclusiva y crítica no es fácil, pero es el único camino para que esta cocina, el aula, siga alimentando el pensamiento crítico. Así, la pedagogía y la cocina tienen un mismo objetivo: transformar ingredientes simples en algo significativo. Señala Carly que la experiencia de formación es un viaje. En ese proceso de transmisión de la herencia, de la tradición, del pasado cultural, se teje una relación entre maestro y discípulo. En la cocina, algunas recetas cuentan la historia de un pasaje que incluye a la vez esa biografía individual y colectiva. Quien recibe esa herencia se apropia de ella de una manera propia y singular. Transforma, reversiona, recrea esas recetas que nunca son acabadas, sino una compleja amalgama que combina y fusiona lo clásico y una nueva estética. En la cocina, en la enseñanza y en el aprendizaje, en la vida, no hay manuales, hay ciertas instrucciones o reglas, como expresa Serra, que dejan un margen de libertad para que cada quien experimente nuevos sabores, otras maneras, su propio sello personal. La cocina cuenta una experiencia formativa intergeneracional. Quizás por eso es tan lindo cocinar con otros en una olla grande, probar nuevos sabores, otros condimentos. Pilimbergo expresaba que el arte debe tener esas necesarias tensiones y rupturas entre el rigor y la audacia, entre lo permanente y lo nuevo. En el aula, en ese vínculo pedagógico, algo se cocina, algo no solo se hace, sino que se recibe. Es un legado, es identidad, es una experiencia de libertad. ¿Cómo cambiar la receta sin que por ello se pierda la identidad? ¿Cuáles serían esos condimentos extra? ¿Cuál es la impronta? ¿Dónde radica el enigma? Revisando ese viaje, volviendo sobre los propios pasos,
Pensando cuáles son las notas distintivas que a manera de impronta están presentes en la cocina, en este oficio que elegimos, donde la transmisión se hizo carne, volvemos sobre el relato, donde sin pensarlo demasiado expresaba. Caí como quien busca aquello que quería encontrar y tuve profes con una visión del aula distinta, con una posición docente cercana al oficio, donde se amasa, pero también te dan la técnica para amasar. Al repasar las intenciones formativas y los aprendizajes que me marcaron, veo claramente cuál es la piedra de toque sobre la que se edifica la construcción del oficio. Ese legado, esa manera, esa política se encarnó y se produjo el salto al vacío, que se renueva cada año. En cada nueva olla comienza un proyecto con nuevos ingredientes que no son idénticos. Los condimentos, los agregados, ese toque personal también se recrea. Y recordamos y nos hacemos eco en la cocina de las palabras de Silvia Serra, también se llama Silvia, más allá de las instrucciones explícitas y o implícitas de los enseñantes que nos legan su arte, como libros abiertos que contagian el deseo de pensar, son invitaciones que nos estimulan y animan a caminos insospechados, como Silvia Bonet. Su pasión por el conocimiento, por la literatura latinoamericana, por la herencia cultural, trascienden el tiempo histórico, la experiencia generacional, lo social. Nos recuerda, en palabras de la Rosa, que aquello que me pasa, palabras, ideas, representaciones, sentimientos, proyectos, intenciones, en mi saber o en mi poder o en mi voluntad, es donde la experiencia tiene lugar. Quizás lo que nos pasa es la huella del posicionamiento político pedagógico mariano morenista de ellas, otras y otros docentes. ¿Cuál es la sal en la cocina? ¿Cuánto es una pizca de sal? Cada uno, cada una lo sabrá.